Regálame tu corazón y déjame entrar. Ruinas de Potosí, el ciclo de la plata. Analizando la naturaleza de las relaciones metrópoli-satélite a lo largo de la historia de América Latina como una cadena de subordinaciones sucesivas, André Gunder Frank ha destacado en una de sus obras que las regiones hoy día marcadas por el subdesarrollo y la pobreza son aquellas que en el pasado han tenido lazos más estrechos con la metrópoli y han disfrutado de periodos de auge. Son las regiones que fueron las mayores productoras de bienes exportados hacia Europa o, posteriormente, hacia Estados Unidos, y las fuentes más caudalosas de capital, regiones abandonadas por la metrópoli cuando por una u otra razón los negocios decayeron. Potosí brinda el ejemplo más claro de esta caída hacia el vacío. Las minas de plata de Guanajuato y Zacatecas en México vivieron su auge posteriormente. En los siglos XVI y XVII, el Cerro Rico de Potosí fue el centro de la vida colonial americana. A su alrededor giraban, de un modo u otro, la economía chilena, que le proporcionaba trigo, carne seca, pieles y vino. La ganadería y las artesanías de Córdoba y Tucumán que las abastecían de animales de tracción y de tejidos, las minas de mercurio de Huancavelica y la región de Arica, por donde se embarcaba la plata para Lima, principal centro administrativo de la época. El siglo XVIII señala el principio del fin para la economía de la plata que tuvo su centro en Potosí. Sin embargo, en la época de independencia, todavía la población del territorio que hoy comprende Bolivia era superior a la que habitaba a lo que hoy es Argentina. Siglo y medio después, la población boliviana es casi 6 veces menor que la población argentina. Aquella sociedad potosina, enferma de ostentación y despilfarro, solo dejó a Bolivia la vaga memoria de sus esplendores, la ruina de sus iglesias y palacios, y 8 millones de cadáveres de indios. Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Pues Eddie, un pasaje bastante interesante. Eh, Te acordarás que ese libro fue regalado justo por Hugo Chávez a Barack Obama en uno de sus encuentros. Es un libro que ha tenido una amplia discusión, que inclusive el mismo Galeano decía que había una situación de volverlo a como analizar para de una u otra forma hacerse una especie de autocrítica, pero creo que el sentimiento que está en las venas abiertas de América Latina es un sentimiento que está buscando hacer una denuncia respecto de cómo la conquista ha lacerado a nuestros pueblos y a nuestra América. Vaya, esta fuerza de Galeano respecto a América, de las venas abiertas de América Latina, también le abrieron el camino para explorar un tipo de narrativa, un tipo de poesía bastante interesante. Me da la impresión que Galeano hace un género nuevo para la historia respecto de una escritura muy suya, muy una crónica como tratando de escuchar para darle voz a los que no la tienen. Y creo que ese es el gran Galeano que nos gusta, que el gran Galeano que nos llama tanto la atención. Sí, César, estamos hablando de... Eddie, creo que Eddie ha tenido César, Te escucho. sí, César, No, te he dejado de escuchar, Eddie. Entonces, pues sí te digo, un poco esta idea, y quería trabajarla contigo, ahorita esperemos que te puedas recuperar, era respecto de esta narrativa que había generado como muy suya y que no solo se quedó, digamos, en en la situación política, sino que hizo algo bastante interesante, ¿no? Trató de generar una lectura también acerca del fútbol, hizo una lectura respecto de la propia agenda eh,
un tipo de agenda de la vida cotidiana. Hizo una exploración bastante interesante que ha permitido de una u otra manera mantenerlo en el lugar que lo mantiene. Eddie. No, entonces, pues sí, en verdad lo que pues hemos empezado a ver ahora con su muerte, pues es un dolor bastante profundo, es un dolor que habría que esperar a ver de qué manera vuelve pues este Galeano ahora convertido como en este en espíritu que no se irá, que, no, que está ahí en la memoria de los pueblos y que está ahí como una invitación. Creo que en ese sentido me gustaría retomar una discusión que dentro de las propias letras se ha dado y que se ha llamado acerca de que no hay pues ya una juventud que reivindique el ser latinoamericano, ¿no? Pareciera que existe ya una idea en donde el ser latinoamericano dentro de la literatura es algo que se quedó en el siglo XX, es algo que defendía simplemente Cortázar, es algo que el propio boom contaminó de una u otra forma la literatura, pero pareciera que ya no tenemos esos escritores que vayan a reivindicar a América Latina. Creo que Galeano abre pues también esta brecha. Obviamente a su generación le tocó abrir la denuncia respecto del dolor, justo eso fue también el gran discurso que da Gabriel García Márquez al recibir el premio Nobel, ¿no? Y que creo que es una puerta que está abierta y que debe de explorarse respecto de cómo entrar a la discusión del ser latinoamericano y la literatura y justo el dar voz, el crear memoria, el crear un espacio de resistencia que permita generar un momento que nos dé la posibilidad, digamos, de reivindicar lo nuestro, ¿no? Eddie. Sí, pues bastante notoria la presencia de las personalidades políticas más relevantes de América del Sur pues en el duelo que hubo por la muerte de Eduardo Galeano. Entonces, lo que demuestra entonces es esta pérdida pues muy fuerte de la que habla César, en la que efectivamente lo que tendríamos que estar pensando es que vivimos un tiempo de recambio. Yo no quiero pensar que hay que estas pérdidas, digamos, no dejaron marcada una generación que continuará con la labor de pensar América Latina desde un mirador en el cual se cuestiona, en el cual trata de encontrarse. A mí me parece que más bien habría que pensar en el legado de Eduardo Galeano como el de un intelectual muy sensible hacia el drama de los pueblos, muy crítico hacia Estados Unidos. Te Esta... Ajá, sí, César. escucho. Sí, César, decía que Las Venas de América Latina se convirtió en este espacio en el cual se demuestra la manera en cómo la región ha sido históricamente sacada por las potencias, no nada más por Estados Unidos, sino que es una región que anhela la libertad, que anhela el encuentro consigo misma, el encuentro con la justicia y con esa unidad de la que tanto hablamos en este programa, César. Sí, claro. Mira, voy a permitirme leer un texto, ya no de las venas abiertas de América Latina, voy a hacer un giro un poco raro, pero de los giros precisamente que hacía Galeano, eh, respecto de el fútbol a sol y a sombra, eh, la parte de Romario. Romario, venido desde quién sabe qué región del aire, el tigre aparece, pega su zarpazo y se esfuma. El arquero, atrapado en su jaula, no tiene tiempo ni de pestañear. En un fogonazo, Romario asesta sus goles de media vuelta, de chilena, de volea, de chanfle, de taco, de punta o de perfil.
Romario nació en la miseria, en la favela de Jaquerinsniño, pero desde niño ensayaba la firma para los muchos autógrafos que iba a firmar en la vida. Trepó a la fama sin pagar los impuestos de la mentira obligatoria. Este hombre muy pobre se dio siempre el lujo de hacer lo que quería, disfrutón de la noche, parrandero, y siempre dijo lo que pensaba sin pensar lo que decía. Ahora tiene una colección de Mercedes-Benz y 250 pares de zapatos, pero sus mejores amigos siguen siendo aquellos impresentables buscavidas que en infancia le enseñaron el secreto del zarpazo. Creo, Eddie, que estas microhistorias a juego de estas grandes historias de éxito, de multitudes, de los fans que se van abriendo camino respecto al fútbol, ayudan un poco a entender, ¿no?, lo que hay detrás de todo de este aparato que parece quitarle al fútbol su esencia, de buscar de una u otra manera esta convivencia humana. Creo que siempre fue o apostó eh, Galeano en estos términos. Sí, bueno, este acercamiento con el fútbol es parte de esto que decía hace un rato, acerca de la sensibilidad y la cercanía que tiene, a su vez, tuvo Eduardo Galeano con el pueblo, pues con sus sentimientos más profundos. Y entonces, realmente la letra está de luto, sentimos mucho su partida, pero ahí queda la obra para que sigamos desarrollando esta vena crítica y esta necesidad de hablar por la liberación de los pueblos de América Latina, César. Sí, claro. Híjole, también, ¿no? Nada más como para terminar esta sección con él y para seguir dialogando. Vamos a un corte musical, vamos a regresar, vamos a tratar de darle a la cumbre de las Américas y el encuentro histórico entre Barack Obama y Raúl Castro. Regresamos, Red Generación, por Red Generación, a la Alameda 67.